Amigos, ahora estoy acompañada del doctor José Antonio Benjamín Ordóñez. Él es maestro del Tecnológico Monterrey, Campus Ciudad de México, que además ahorita que lo saludaba yo, pues comentábamos que fue donde se cayó este terrible puente, ¿verdad? Sí, 4 puentes. Ah, fueron Bueno, cuatro. varios, sí. Qué barbaridad. ¿En qué acabó todo esto? Cuéntame, por favor. ¿Hubo ahí responsables? ¿No? ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, mira, un puente que te facilita el acceso de un edificio a otro tiene un margen de tolerancia. La tolerancia son 15 centímetros en promedio de cada lado. Ajá. Quiere decir que aguanta a moverse 30 centímetros. Tiene claramente unas especificaciones que dice favor de no cruzar cuando haya un movimiento, ¿no? ¿Ah, sí dice? Así dice. Ajá. Entonces, los alumnos no cruzaron por el puente. Entonces, pero los edificios se distinguieron, o sea, se separaron más de 1 metro. Entonces no hay puente que aguante esto. Ajá. O sea, el movimiento tan violento ocasiona pues muchas fracturas estructurales. La estructura estaba muy bien consolidada y por eso no hubo colapsos de edificios. Únicamente fue que los puentes se arrancaron de sus bases. Pero ¿y no hay una manera de hacer un puente que no se caiga? Sí, puedes hacer un puente portátil, que Sí, tenga sí. sus propias bases y que se articule de manera autónoma, pero Ajá. tienes que recordar que el movimiento Ajá. de las otras estructuras van a presionar, entonces Sí, necesitas ubicar ciertas secciones donde hagan un amortiguamiento, es decir, se puedan inclusive recoger. Me decías que tú estabas ahí ese día, el 19 Ese de día yo septiembre. estaba ahí, fue muy duro para mí, No, pues cómo por no. todo, ¿no? Entonces, acababa yo de salir de mis alumnos, me regresé a sacar a los demás y después vimos todo el alcance y en mi mente decía, bueno, si esto nos pasó en este campus que está tan bien construido, que tiene Imagínate los todo, que... imagínate mi casa, ¿no? Entonces apenas atendí lo que tenía que atender y salí a buscar a mi hija, ¿no? Ay, corazón, hasta se te llenan los ojitos de Ay, lágrimas. sí. No, no, pues es que para todos fue Sí. fuertísimo. La verdad es que este último temblor fue... A mí también me marcó la vida, a mí me agarró en el Claro. aeropuerto y a mí me dio vértigo a partir de entonces. Digo, te lo Mira, comparto y mi vida no fue igual a partir de entonces, no, ¿no? es que es impresionante, Sí te ¿no? cambia, ¿eh? Sí te cambia y bueno, ha de haber sido muy fuerte. ¿Alumnos tuyos fallecieron o...? Sí, Qué pena. entonces, No, muy fuerte. Bueno, mi amor, no venimos a que hables de cosas tristes, exacto, sí. pero bueno, lo quería compartir porque, bueno, lo viviste en carne propia, ¿no? Sí. Y bueno, nos diste una explicación de lo que sucedió y ahora comentarte, tenía yo mucho interés de platicar con él porque teníamos varios temas, todos muy interesantes. Uno de ellos, hace poco, que fue justo el aniversario del 11 de septiembre de las Torres, pues bueno, sabemos que también es una herida tremenda de hace muchos años y que a todos nos a nivel universal nos impactó muchísimo. Y a mí me llamaba la atención porque viendo los periódicos, que ya pasaron ¿cuántos años? ¿17 son? Sí, es 18, muchos. ya no sé. 18 años. 18 años, pues sigue habiendo gente que sigue muriendo a causa de lo que pasó ese día, porque al parecer toda la gente que siguió trabajando normalmente o que iba a la escuela en lugares cercanos y que estas torres seguían, muchos días estuvieron prendidas, quiero entender, Sí. todavía con fuego, pues siguieron expulsando emisiones de no sé qué tanta cosa que ahorita tú me vas a explicar. De muchos contaminantes, sí. De contaminantes y que por ello la gente hasta el día de hoy sigue muriendo y muchos de ellos de cáncer como así, como en tablita, ¿no? Sí, Como que es una realidad que esa sí, fue la causa. contaminación de metales pesados, De básicamente, mercurio, arsénico y otras cosas, ¿no? Que ¿Eso también fue tenemos por qué? aquí. Porque, a ver, en el momento que se impactan los aviones, por todo el plomo que trae un avión y por todas las... O es que... Sí, o sea, imagínate que llegas tú a tu casa y tienes un recuerdo de un juguete de plomo o un carrito de plomo, Sí, y ya sí. lo tienes, ¿no? Y no lo usas, sabes que es de plomo y no puedes jugar con él porque crea muchos problemas. Sí, sí. Y que tienes lámparas ahorradoras que funcionan a base de mercurio. Y todos estos materiales sumados a un número exponencial en las torres, pues obviamente te da un volumen bastante considerable de material puro, virgen, en condiciones de volatilidad. Entonces, al empezarse a quemar todo esto, pues tú tienes todos los cementantes. Tienes rocas calizas, tienes rocas que traen en su composición arsénico y todo esto, pero en forma de roca pues no es tan contaminante, pero una vez
que empiezas a pulverizar y todo esto, se liberan todos los componentes básicos. Y entonces empiezan a tener una suma, se llama reacciones en cadena, que empieza a fundirse el plomo que tenías de tu adorno, el mercurio que tenías en tus lámparas, las rocas se fragmentan, se incendian, se queman, se prenden. Y entonces había personas que tenían un sinnúmero de cosas, y todo ese sinnúmero de cosas en una vivienda de repente se vuelve contra nosotros. Y durante el tiempo de exposición que tarda en sofocarse cualquier incendio, se genera una serie de componentes volátiles que pueden ser metales pesados, orgánicos, que pueden ser venenos, toxinas impresionantes. Más todos los hidrocarburos o cosas que traía el avión, ¿no? Ha sumado a toda la parte, y todo el aluminio que se evaporó, Sí, ¿no? claro, Prácticamente. Entonces el aluminio en ciertas dimensiones ya se considera como un material de metal. Entonces el respirar, inhalar esta parte de aluminio, de mercurio, de todos los componentes que te puedas imaginar, pues inmediatamente vienes a detonar en tu respuesta inmunológica una serie de, se llaman contradicciones médicas, bueno, pero en el sentido de tu capacidad de responder a un estímulo externo, tan grande de contaminantes. Entonces se forman diferentes vías o canales de tu respuesta inmunológica, pero la respuesta tiene un límite, que está asociado al nivel máximo de la capacidad de tolerancia de cada uno de esos venenos metabólicos. Entonces, si esos venenos metabólicos que nos provocan vejez, que nos provocan locura, que nos provocan muerte, se van juntando y se acumulan en nuestra grasa, en nuestro aire, en nuestra agua, y al estarlos bebiendo continuamente, estarlos respirando por un tiempo fuerte de inhalación, pues ya no hay vuelta atrás. Ahora, eso no lo sabía la autoridad, porque, digo, hablábamos de bomberos, por ejemplo, ¿no? Que, no sé, por decirte, 6 de cada 10 habían manifestado por lo menos un problema respiratorio. Esos los menos, ¿no? Y había muchos, por ejemplo, hombres que habían desarrollado cáncer de pecho, que también es inusual, es muy bajo el porcentaje. Y cómo se ha venido muriendo gente así, pero paulatinamente, ¿no? Con las mismas fechas, bajo los mismos esquemas, los mismos síntomas. Y decían, bueno, pues si la gente hubiera sabido que no podías ir a la escuela cerca o estar en el área, pues mucha gente no se hubiera acercado, pero decían que no pasaba nada. Más que no pasaba nada, tenemos que entender que la atmósfera, que es una capa maravillosa de gases, todos los gases buscan el equilibrio. Entonces, cuando se genera un incendio, el incendio se puede dispersar de una manera impresionante. En 1998 tuvimos quemazones grandes de la selva de Chiapas, y el humo que se generaba en Chiapas cruzaba el Golfo de México y se precipitaba en Texas. Entonces, la contaminación de la gente, ¿sí?, permeaba internacionalmente otro lugar, otras dimensiones. Hay humos que fueron generados en incendios en Australia, que prácticamente llegaron a otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, estos humos, por la concentración tan grande de cosas y de materiales puros que ya estaban en cierta dimensión, al poder ser evaporados, quemados, calcinados hasta su mínima expresión, esto aumentó la concentración de manera radial y se fue concentrando en la medida que las nubes, que la corriente del viento y todo eso disipaba esto. Entonces, hay personas que en una periferia, pues sí, inmediatamente sufren los daños, y ahora se está viendo el nivel de los daños alcanzados porque no se había monitoreado algo así. Ningún suceso de esta magnitud que pudiera ser eventualmente analizado componente por componente. Entonces, hasta ahora que empiezan las muertes fortuitas y las casualidades, empiezan uno a ver de qué se murió, patrón, ¿no? Y encuentra esos patrones terribles que dicen, fue por esto. Y entonces dice, pero ¿cómo hasta ahora se fue a expresar esto? Claro. Y todavía con países de primer mundo no tienen las soluciones para una atención integral de recuperación y de saneamiento de las personas, ¿no? Que tengo que haber sido inmediato, quiero pensar, ¿no? Tenía que haber sido inmediato, y tenías que haberle cambiado casi todos los fluidos y todos los... De plano. Porque la acumulación de estos en todos los tejidos es inminente.
Wow. Y eso es lo que sufren pues el manatí en Tabasco y todo esto, ¿no? Los peces, las aves, que son indicadores, se llaman bioindicadores, que nos indican cuál es la calidad del aire, del agua, del suelo en un determinado lugar, en un momento dado. Y los animales, a través de su sacrificio, pues ya vemos qué fue lo que pasó, ¿no? Ya. Vamos a ir a un corte, estamos platicando muy a gusto contigo y tenemos todavía temas que hablar sobre esto de los contaminantes que uno ni siquiera piensa que existen.